Hola, bienvenidos a Chismes de Turquía. Abróchense el cinturón, porque hoy traemos esas confidencias de camerino que hacen latir el corazón de los fans y encienden las redes. No se olviden de suscribirse y compartir, porque lo que se viene es puro fuego, declaraciones íntimas, movimientos calculados y una frase que dicen, lo cambia todo. En el centro de este torbellino, Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, una pareja que desde hace meses ilumina las conversaciones de pasillo, los titulares discretos y los mensajes a medianoche. Lo que empezó siendo una química que nadie pudo pasar por alto ahora suena a promesa de algo más grande y las señales vienen de él, de su voz, de esa manera templada de decir mucho entre pocas palabras. La frase que se filtró, repetida de boca en boca por quienes comparten set y sobremesas con él, retumba en todos los rincones del mundillo: el matrimonio con Sinem está muy cerca. No fue un anuncio formal, ni un posado forzado, ni un comunicado elaborado. Fue un murmullo sincero, una convicción que se deslizó en una charla entre amigos, y que desató un oleaje imparable. Dicen que la historia entre Ozan y Sinem se encendió a la sombra de focos y libretos, cuando compartieron protagonismo en un proyecto que sin proponérselo, los puso frente a frente en escenas de complicidad y miradas que ya traían un lenguaje propio. Se repetía el rumor: lo que se veía en cámara no era apenas actuación. La amistad, construida a ritmo de cafés a deshoras, repeticiones eternas y silencios cómplices en los pasillos, mutó a una sintonía más íntima. Y aunque ambos supieron desde el principio que estaban en el punto de mira, eligieron el perfil bajo, la cautela, la palabra exacta y medida ante los micrófonos. Nunca negaron el cariño, pero tampoco lo exhibieron sin piedad. Ese equilibrio, tan difícil en el mundo del espectáculo, selló la percepción de que este vínculo no era un capricho pasajero. Sin embargo, algo cambió en las últimas semanas. Las fuentes cercanas coinciden en que Ozan ha puesto esta relación en el centro de su agenda emocional. Entre rodajes exigentes y reuniones que no perdonan horarios, él encuentra la grieta luminosa para quedarse un rato más, para cenar sin prisa, para acompañar a Sinem en un set lejano, o para escaparse a un rincón donde nadie los moleste. En ese círculo íntimo que él cuida con celo, se le ha escuchado hablar de compañera de vida, de equipo, de futuro. Palabras grandes, sí, pero pronunciadas con esa serenidad que caracteriza a Ozan cuando decide algo. El rumor de matrimonio, antes un susurro divertido, pasó a ser un tema serio. Nadie lo cuenta como si fuera una estrategia de prensa, lo dicen con la certeza de quien ha visto un brillo nuevo en sus ojos. Sinem, por su parte, mantiene ese talante elegante y reservado que la ha hecho querer por el público y respetada por sus colegas. Ella no acostumbra a abrir de par en par las puertas de su intimidad, habla lo justo, protege lo suyo, y cuando le preguntan por Ozan, aparece esa sonrisa que desarma. Quienes la conocen aseguran que también lo siente así, que la historia la ha sorprendido para bien, y que se ha propuesto afinar el delicado balance entre una carrera en pleno ascenso y una vida personal que por primera vez en mucho tiempo suena a refugio. Sus amigos lo cuentan con pudor. La ven centrada, segura, sin prisa, pero con una mirada clara hacia adelante. Redoblan los testigos del entorno que lo de las familias ya no es una hipótesis. Aseguran que con discreción milimétrica, hubo encuentros, mesas compartidas, conversaciones que se extendieron más allá de lo previsto y gestos de aprobación que no necesitan traducción. Esos momentos, lejos de los flashes, son los que muestran que el romance ha cruzado la frontera de lo eventual. Y como si hiciera falta más leña para el fuego, están las escapadas recientes, elegidas con precisión para eludir miradas curiosas. Lugares donde el anonimato todavía existe, donde se puede caminar sin prisa, donde la única foto es la que se guardan para ellos. Cada viaje reaviva la misma pregunta: ¿se acerca un compromiso sorpresa? Lo que hace tanto ruido hoy es en realidad el contraste con el Ozan de antes. Durante meses esquivó cualquier palabra que sonara a boda. Su foco estaba en el trabajo, en decisiones artísticas que exigían sacrificios, en una disciplina que no perdona distracciones. Y de pronto él rompe la costumbre con una claridad que desconcierta hasta a los más cautos. Cuando habla de Sinem, ya no hay perífrasis. Esta vez va en serio, interpretan los cronistas del corazón, y los fans, con esa perspicacia que los caracteriza, completan la frase: no es solo una ilusión romántica, es un proyecto de vida. Las redes estallan con cada señal. Entre las respuestas que se repiten aparecen frases que ya son consigna: la pareja más armoniosa del año, ojalá este amor termine en felicidad.
Basta una foto robada de dos sombras juntas para que los comentarios se multipliquen, y un guiño en una entrevista rápida para que los editores de titulares corran el riesgo de adelantar acontecimientos. Es la temporada del rumor dulce, del latido compartido, del minuto a minuto que vive de miradas y silencios. En medio de este clima, volvemos a la frase que lo cambió todo: el matrimonio con Sinem está muy cerca. No hay declaración pública, no hay fecha, no hay anillo mostrado a cámara. Pero la convicción con la que Ozan la habría pronunciado en un entorno de absoluta confianza vale más que 1.000.000 de likes. En los corredores donde se cuece la industria, se lee como el inicio de un nuevo capítulo. La relación, que se mantuvo en la penumbra justa para crecer sin sobresaltos, parece haber alcanzado un punto de madurez que ya no necesita esconderse. Los que estuvieron desde el principio hablan con delicadeza de aquel primer día compartido. Ensayos intensos, una escena que salió a la primera, otra que costó más de lo esperado y que requirió paciencia, humor y complicidad. Allí, dicen, germinó lo que más tarde sería imposible de disimular. La naturalidad con la que se trataban, el respeto que se respiraba aún en jornadas largas y complejas, y ese modo de escucharse cuando todo alrededor corría, forjaron un terreno fértil. Al público, sin saberlo, le tocó ser testigo de un comienzo que solo después supo nombrar. Paso a paso, la decisión de mantenerse al margen de declaraciones rimbombantes funcionó como armadura. Sin embargo, las pequeñas señales se fueron colando. Una salida del teatro a la misma hora, un aplauso compartido en un estreno, un mensaje críptico que, leído con atención, parecía tener destinataria. No había grandilocuencia, había coherencia. Y ahora, cuando la historia cosecha más miradas que nunca, la coherencia se transforma en certeza. En charlas recientes, cuentan sus amigos, a Ozan se le nota un cambio de tono. Cuando pronuncia el nombre de Sinem, la voz baja medio punto y la sonrisa aparece sin pedir permiso. En esos momentos hay una frase que se le escapa como síntesis: todo en mi vida está tomando forma. No hace falta agregar más para entender hacia dónde apunta. De allí a las conjeturas solo hay un paso. Una casa que ya se está amueblando a 2 manos. ¿Una planificación de rodajes que contempla fines de semana blindados? ¿Un calendario que deja un hueco especial para un día que será inolvidable? Los expertos del corazón, esos que conocen el pulso del espectáculo, aseguran que no se trata de una brisa pasajera. Lo que asoma es un plan pensado a fuego lento, un horizonte común que supera el encanto de la novedad. Cuando una pareja sostiene el ritmo en medio de agendas demoledoras, presión mediática y proyectos que no siempre coinciden, hay algo más que ganas, hay compromiso. Y si además las familias dan su bendición, la ecuación se completa sola. Mientras tanto, Sinem mantiene la serenidad como bandera. En cada aparición pública la vemos luminosa, consciente de su momento, sin subir el volumen ni perder el rumbo. No alimenta la curiosidad con detalles innecesarios, pero tampoco esquiva lo que ya es evidente: hay una historia en marcha y le está dando su espacio. Para quienes la tratan a diario, su fortaleza no está reñida con la ternura, por el contrario, la potencia. Y esa combinación, dicen, fue la que atrapó a Ozan desde el primer instante. Otro detalle alimenta el folclore de esta relación: la manera en que se acompañan en lo profesional. Cuando los proyectos se cruzan, ella encuentra la forma de estar, aunque sea en el último ensayo. Cuando es al revés, él aparece entre bambalinas o en el silencio del camerino, con una palabra precisa. En tiempos de egos desbocados, esa solidaridad no pasa desapercibida. Es, quizás, el mejor de los cimientos. Así llegamos al punto álgido del revuelo. Nadie olvida que hasta no hace mucho Ozan evitaba pronunciar la palabra matrimonio como si fuera una trampa. Él, tan meticuloso con su ruta artística, parecía blindado contra cualquier inferencia sentimental. Y sin embargo, cuando los sentimientos maduran, las resistencias sobran. Hoy, quienes lo escucharon de cerca aseguran que su manera de hablar cambió. No hay promesas vacías ni discursos elaborados, hay hechos. Una presencia constante, decisiones que priorizan el nosotros, y una visión que ya no es difusa. Los fans, por supuesto, hacen su parte. Tejen playlists, comparten vídeos donde cada mirada se vuelve pista, y llenan de deseos cada publicación en la que alguno aparece. Lo emotivo de esta historia no está en el espectáculo de lo grandilocuente, sino en la paciencia, en la discreción que de pronto se vuelve el gesto más romántico.
De ahí la fuerza de esa frase que todo lo resume, que abona el rumor más querido: el matrimonio con Sinem está muy cerca. Y si algo aprendimos observando a Ozan y Sinem, es que prefieren ganar tiempo de calidad antes que ruido. Por eso, si hay un compromiso en el horizonte, tal vez llegue sin estridencias, en un momento en que todo encaje y el corazón les pida dar el paso. Por ahora, lo que se puede decir sin miedo a exagerar es que el vínculo superó la prueba del foco, de los cronogramas imposibles y de la expectativa ajena. Y cuando una relación sobrevive a todo eso, suele tener la fuerza de lo inevitable. Seguiremos atentos, porque en este mundo un susurro de hoy puede ser el titular de mañana. Pero esta vez, más que un rumor travieso, lo que escuchamos es una certeza que crece. Y aquí en Chismes de Turquía, les contamos cada latido con el cuidado de quien sabe que algunas historias necesitan respirarse a su propio ritmo. Si disfrutaron este relato, no olviden suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones, más verdades a media luz y, quién sabe, tal vez con ese anuncio que todos están esperando.